Recording in progress. Bien, decíamos entonces que manuscritos bíblicos hay una gran cantidad, no son únicamente los que hemos visto. Digamos que de cada familia textual hemos intentado seleccionar los que son más relevantes, los que son más conocidos. Hemos, por supuesto, hablado del el Codex Vaticano, del Codex Sinaítico, del Codex Alejandrino, del Codex Efraimítico. Hemos mencionado el Textus Receptus, hemos mencionado el texto masorético. Hicimos un repaso general por algunos de los orígenes del texto masorético. Ahora volveremos a trabajar un poco sobre ese tema, pero quiero decirles que manuscritos bíblicos hay muchísimos más de los que hemos evidenciado. Cientos, realmente. Pero ¿cómo enfrentar esos manuscritos bíblicos? ¿Cómo intentar comprenderlos? Porque a veces parece que es una tarea demasiado compleja. Sobre todo cuando conversaban ustedes hace un momento, ha aparecido un nuevo manuscrito bíblico y seguramente van a aparecer otros nuevos. ¿Cómo hacer para comprender esos manuscritos en la medida en que van apareciendo a lo largo del tiempo? Para intentar entender si se ajustan a los textos bíblicos que nosotros tenemos o tienen algún tipo de tendencia o tergiversación, o a qué tipo de doctrina religiosa pueden llegar a favorecer, porque la mayoría de los manuscritos bíblicos con los que contamos hoy en día, específicamente los del Nuevo Testamento, pues son posteriores al año 150, y muchos de ellos, la gran mayoría, un gran bloque, pertenece precisamente a la temprana Edad Media y a la media Edad Media. Y ahí está, digamos, el gran bloque de manuscritos bíblicos. Pero ustedes comprenden entonces que si estamos hablando de que muchos de ellos fueron copiados en la Edad Media, pues tienen una tendencia religiosa específica. Porque en aquel momento, como hoy, la religión dominante en Occidente era la religión católica. De manera que los manuscritos de estas épocas tienen una tendencia a favorecer las doctrinas propias del catolicismo. Y es evidente que quienes tenían la capacidad de leer, de escribir, pues eran ellos, porque ellos dominaron, digamos, la transmisión de documentos, porque pues ellos aprendieron a leer y a escribir. El pueblo no lo hacía. Los cristianos, como hoy en día, tampoco lo hacen. Los cristianos hoy en día no escriben, tampoco investigan. Entonces estamos en desventaja, porque ellos que tenían esa habilidad, ese conocimiento, es que como a los cristianos se nos ha dicho siempre que estudiar es malo, y que estudiar nos vuelve locos y estudiar es contraproducente. Entonces hemos tenido siempre ese gran conflicto que surge justamente allá en la Edad Media, ¿no? Eso fue lo que nos vendieron en la Edad Media y todavía sigue vigente. Y lo han aceptado notablemente muchos de los predicadores y maestros de la escritura que tenemos hoy. Entonces, hay un problema del cristianismo con el acceso a la educación, a la escritura. Pero la doctrina católica sí tenía sus transcriptores, sus copistas, sus correctores, y gran parte de su tarea pues, fue esa. Igual ellos no estaban siendo perseguidos, no estaban siendo masacrados por copiar sus textos bíblicos tal y como les convenía. Recuerden ustedes que copiar una Biblia o traducir una Biblia a un idioma que no fuera el latín era considerado un delito muy grave que se castigaba con la pena de muerte. De manera que se necesitaba una persona que tuviese conocimientos académicos, que supiese leer
por lo menos en griego y por lo menos en el idioma al cual fueran a traducir el documento, o por lo menos en latín, si es que se fuese a copiar desde el latín, más el idioma al cual se fuese a traducir el documento bíblico. Entonces se necesitaba una persona que tuviera ese tipo de conocimientos, no era cualquier tipo de persona. Se necesitaba un nivel de formación. Luego los cristianos, ¿por qué no escriben textos bíblicos y por qué no los traducen? Porque los cristianos estaban siendo perseguidos. Porque todo el que se declaraba en contra de las doctrinas bíblicas del catolicismo, pues era considerado hereje, con unos nombres desagradables, y me sorprende mucho hoy en día que a veces se hacen unos posts públicos en redes sociales, en donde se habla, por ejemplo, de las masacres de los valdenses. Por decir algo, recientemente hice una publicación sobre los valdenses y la gente decía en respuesta, pero es que esos eran herejes. Es decir, incluso hoy en día justificamos las masacres y el asesinato selectivo por parte de una denominación religiosa contra otras personas simplemente por tener un pensamiento religioso diferente, aún hoy en día. Entonces ustedes imagínense lo complicado que era para alguien en aquella época intentar ir en contra del imperio romano dominante, que era el imperio romano católico, tener el conocimiento suficiente para poder transferir de un idioma a otro el texto bíblico y tomarlo no de los textos que habían sido previamente manipulados por la religión romana, tratar de limpiarlos de la contaminación doctrinal, ir a documentos originales, y eso requería entonces que además de latín tuviesen conocimientos en griego y tuviesen conocimientos en hebreo, más el idioma al cual iban a volcar esa traducción. Así que finalmente le toca a los reformadores, porque claro, eran los sacerdotes católicos quienes tenían el conocimiento, pero estos sacerdotes católicos cuando comienzan a investigar, cuando comienzan a leer las escrituras en sus idiomas originales, se dan cuenta que las escrituras no eran como las había diseñado, reescrito el Vaticano y pues en general la religión católica, y comienzan a hacer unas traducciones independientes que estaban ceñidas a los textos que estaban menos corruptos o que no eran corruptos conforme a la tradición de las traducciones latinas. Entonces es cuando nos encontramos que las traducciones de las diferentes versiones bíblicas pues parten de esos idiomas, del griego, específicamente del Textus Receptus, del texto masorético, que es el texto que fielmente habían protegido los judíos, los hebreos, que algunas versiones utilizan los textos latinos, específicamente la Septuaginta, perdón, los textos latinos, la Septuaginta es griega, algunos textos latinos, como la Vulgata latina, y otros manuscritos en general que tenían, digamos, la posibilidad de ser entendidos como no manipulados, como no... es que, ¿saben una cosa? Cuando ustedes estudian los libros que enseñan sobre cómo fueron estudiados estos diferentes manuscritos antiguos, utilizan la palabra correctores. Por ejemplo, correctores trabajaron sobre el texto vaticano, o correctores trabajaron sobre el texto sinaítico. Y uno no debería entenderlos como correctores, porque el corrector es alguien que corrige un error. Tienen que ser entendidos más como personas que manipularon, que tergiversaron, como, si se quiere, modificadores del texto, pero no pueden ser entendidos en el castellano como correctores propiamente dichos. Entonces, allí vamos a encontrar unas grandes diferencias entre los diferentes textos bíblicos que han sido clasificados en las diferentes familias. Recuerden también ustedes que
sobre la Edad Media, comienzan a ser insertados diferentes libros, que son libros falsos, que reciben el nombre de libros apócrifos, dándoles un nombre un poco más bonito. La religión romana les ha caracterizado como libros deuterocanónicos. Entonces se escucha menos feo que apócrifos y por supuesto menos feo que falsos, pero termina siendo lo mismo. Estos textos terminan apareciendo, algunos tempranamente, otros principalmente en la Edad Media, y hay una gran cantidad de libros apócrifos, pero muchísimos más de los 7 o 9 que a veces incluye la religión romana dentro de sus Biblias. Y dicen ellos que los cristianos manipularon la Biblia y le quitaron libros a la Biblia, la cercenaron. De hecho, son libros que no eran utilizados por los judíos, es decir, que no hacían parte del canon propio el canon propio que utilizó Jesús en sus estudios. Ese canon no utilizó los textos apócrifos, pero tampoco esos textos pudieron ser referenciados por los apóstoles ni por Jesús mismo, porque muchos de ellos ni siquiera existían en la época de Jesús, sino que tienen una aparición tardía, pero aún así teniendo aparición tardía, teniendo una aparición ya sobre la Edad Media, le atribuyen nombres de autores bíblicos destacados. Entonces pueden utilizar el nombre de cualquier apóstol, pueden utilizar el nombre de algún profeta del Antiguo Testamento, con el fin de darle validez a esos documentos. Entonces, esos documentos tardíos, documentos apócrifos o documentos falsos, fueron insertados con el fin de validar ciertas doctrinas religiosas también, que, como ustedes saben, pues entran en contradicción con el resto del canon bíblico. Y eso realmente es lo que nos interesa, que nosotros estamos entendiendo que ningún versículo puede salir del contexto de su capítulo. Ningún capítulo puede salir del contexto del libro y ningún libro puede salirse del contexto de la estructura general de la Biblia. Ninguna enseñanza puede ir en contra de las demás enseñanzas que han sido validadas. Las validadas por Jesús, por los apóstoles, por los profetas. Todo lo que vaya en contra de esas enseñanzas, pues definitivamente es una afirmación de que es un documento pues que es falso y que tuvo un origen diferente al que realmente correspondía. Entonces, vamos nuevamente, estamos creativos hoy, hubo tiempo hoy, entonces, por ponerme a hacer dibujitos es que comencé tarde la clase hoy. Me alcanzó el tiempo. Bueno, entonces vamos. Con esta primera lámina comenzamos el módulo y con esta primera lámina quiero iniciar esta última clase. Volver a leer y volver a comprender que ninguna fuente textual, es decir, ningún documento, ningún manuscrito, ningún códex, ninguna fuente textual contiene lo que puede denominarse como el texto normativo. Y quiero insistir en esto. El texto normativo es como si nosotros dijésemos la Biblia original. Y volvemos a repetir, no existe la Biblia original en ninguna parte, porque los libros que conforman la Biblia fueron escritos durante mucho tiempo, durante varios siglos, en varios continentes, por personas que ni siquiera se conocieron unos a otros. De manera que es muy difícil conservar unos documentos que no era posible preservarlos en el tiempo. Y es posible que usted tenga hoy en su biblioteca algunos de aquellos libros con los que estudió en su niñez, si es que alguno lo conserva, y seguramente sus hojas ya están de un color diferente, el material ha perdido su consistencia. Y tal vez con la manipulación actual tiendan a deteriorarse todavía más. Y es lo que ocurre con todo manuscrito antiguo. Ya se ha hecho el documento en cuero,
como se acostumbraba, es decir, en pieles de algunos animales, o en papel, pero se deterioran, con el tiempo se pierden, de manera que no es posible que tengamos el documento original que escribió cada uno de los profetas, y ni aún así el documento original que escribieron los apóstoles. Entonces, lo que existen son copias, y copias de copias, pero no existe el texto normativo, no existe la Biblia original. Entonces, esto ha hecho que muchos de los documentos que tenemos hoy en día, muchos de esos manuscritos, pues tengan que ser, o todos ellos tengan que ser entendidos como copias. Pero quiero decir que muchos de ellos han sido copias de unas copias mal hechas, mal elaboradas, con muchos errores. No pueden ser entendidos entonces como unos buenos manuscritos. El hecho de que un manuscrito sea antiguo no significa que sea original. Significa simplemente que es una copia vieja de otra copia probablemente que no tenemos cómo determinar en muchas ocasiones quién hizo esa copia, en qué condiciones hicieron esa copia o con qué intención hicieron esa copia. Entonces, es necesario tomar cada uno de esos manuscritos, de esos códex, de esos papiros, y revisar haciendo un ejercicio comparativo entre unos y otros. Vamos a encontrar que no todos los manuscritos son iguales. Vamos a encontrar que estos manuscritos tienen diferencias de muchísimas clases. Diferencias que a veces son interpretativas, como lo vamos a ver el día de hoy, o diferencias que simplemente tienen que ver con el hecho de que el lenguaje va evolucionando y que las palabras que se utilizan hoy en día no son las mismas palabras que se utilizaban hace años o hace siglos, y que todo lenguaje, todo idioma evoluciona. Al evolucionar el idioma, se hace imposible que utilicemos exactamente las mismas palabras que utilizaban los copistas de hace 5 siglos, de hace 10 siglos, de hace 20 siglos, o refiriéndonos al Antiguo Testamento de más de 20 siglos. Por supuesto que el lenguaje no es el mismo y las palabras han evolucionado. Entonces, el método que se ha querido utilizar para poder entender cuál es el manuscrito o cuáles son los manuscritos más fieles con respecto a los originales, que no existen los originales, sino que intentamos acercarnos al texto normativo, esos manuscritos terminan siendo comparados unos con otros, y es lo que nosotros vamos a llamar la crítica textual. Finalmente, la crítica textual es comparar, o consiste en comparar un documento contra los demás. Y esto permite tener ciertas características o entender ciertas características que pueden ser comunes en diferentes grupos de manuscritos. ¿Por qué? Porque hemos dicho, por ejemplo, hay ciertas palabras que utilizamos en Colombia que son exclusivas de Colombia y que en otros países no se comprenden. Y hay otras palabras que son exclusivas de ciertas regiones del mundo. Por ejemplo, es posible que tengamos algunas palabras similares entre Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, por unos orígenes similares. Y es posible que, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile tengan otras palabras similares por su origen también común. Entonces sería fácil, por el estudio de esas palabras, lo que se llama la paleografía, identificar cuando un documento puede tener un origen, por ejemplo, en la parte norte de Sudamérica o en la parte sur de Sudamérica, justamente por las palabras que se utilizan. Entonces se van organizando grupos de documentos. Esos grupos de documentos los hemos clasificado como familias. Entonces lo que hace la crítica textual es identificar las características propias de esos documentos y tratar de reconstruir un texto normativo. Un texto normativo que hemos dicho no existe, es decir, una Biblia original. Lo que se intenta a través de la crítica textual es reconstruir el texto normativo. El problema es que el método de crítica textual también fue violentado, también fue alterado y fue manipulado para que ciertos manuscritos
dijeran ciertas cosas que le convienen a algunos, como insisto, lo veremos hoy. El otro problema que tenemos con respecto a los manuscritos bíblicos y con respecto a las diferentes versiones de la Biblia que existen actualmente, es el hecho de que todas las versiones bíblicas que nosotros usamos hoy en día, absolutamente todas, tienen derechos de autor. Y hemos pensado que esto se nos convirtió como en una mafia bíblica, porque la Biblia es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad y es el libro más vendido cada año. No hay ningún otro libro que ni siquiera se acerque al número de ventas que tienen las Biblias todos los años. Ningún otro. De ninguna religión y de ningún tipo de literatura. La Biblia es el libro más vendido siempre. Entonces, eso ha hecho que diferentes sociedades aparezcan con el fin de editar sus propias versiones bíblicas, y han aparecido sociedades bíblicas casi en todos los países, y además también se agrupan esas sociedades bíblicas. Sociedades bíblicas latinoamericanas, sociedades bíblicas americanas, sociedades bíblicas europeas y demás. Así como hay una sociedad bíblica colombiana y una sociedad bíblica seguramente en su país también. Entonces, al crear una versión de la Biblia nueva, esa sociedad bíblica y esa casa editorial o esa editora se queda con los derechos de autor. Entonces, la Biblia tiene derechos de autor. Todas las versiones bíblicas tienen derechos de autor hoy en día. Es ilegal copiar la Biblia y distribuirla gratuitamente. Es ilegal. Usted no puede simplemente tomar una Biblia, reproducirla y obsequiársela a las personas que quieran leer de la Biblia. No se puede. Necesita tener unos permisos de derechos de autor, porque si no se puede ir, si no puede tener usted un problema penal, un problema muy serio. No solamente a nivel penal, sino a nivel civil. Tendrá que hacer reparaciones económicas por daños a los derechos de autor. Es decir, la palabra de Dios hoy en día tiene derechos de autor, y eso lo han establecido cada una de las diferentes casas editoriales y sociedades bíblicas que han encontrado en la Biblia un negocio muy lucrativo, que por supuesto para ellos lo es, siendo el libro más vendido del mundo. También hicimos durante nuestro curso, para quienes no han tenido todavía la posibilidad de ver los videos anteriores, una recopilación hicimos un análisis de las diferentes normas religiosas que existen en el judaísmo. Entonces hicimos un recorrido desde el Pentateuco, que es el documento fundamental para el judaísmo, e hicimos un recorrido por varios videos también de un par de autores o de maestros del judaísmo que nos dejaron en claro cuál es su posición con respecto a Jesús, qué opina el judaísmo con respecto a Jesús. Y entendemos que Jesús para el judaísmo no es nadie relevante, y al contrario es alguien que ellos consideran le hace daño al judaísmo. Jesús para el judaísmo es un enemigo. Jesús para el judaísmo es una persona de tercera categoría, y realmente es nefasto para el judaísmo. Jesús es nefasto para el judaísmo en todas sus vertientes. No hay ninguna vertiente del judaísmo que considere que Jesús es valioso para ello. Entonces algunos me dirán, pero están los cristianos judaizantes. Bueno, los cristianos judaizantes no son ni lo uno ni lo otro, están bastante tibios. Entonces tienen que revisar también a qué le creen, si al judaísmo, que es enemigo de Cristo, o a Cristo, que es el origen del cristianismo, porque no hay otra forma de ver esto. Entonces, decíamos, hay cristianos que cumplen con ciertos ritos, cristianos judaizantes que cumplen con ciertos ritos del judaísmo, y nos hemos preguntado, ¿un rito del judaísmo a quién exalta? Si es un rito que conmemora un evento histórico,
¿Qué hace un cristiano conmemorando eventos históricos del judaísmo? Bueno, si quieren participar en ellos por tema cultural, pues no sé, es criterio de cada quien. Pero hay muchas fiestas o ritos del judaísmo que no contemplan a Jesús como su centro, sino contemplan la venida de un Mesías que para ellos no ha llegado. Luego no reconocen a Cristo. Luego, ¿qué hace un cristiano participando en ese tipo de ceremonias que no tienen que ver con Cristo, que tienen que ver con el judaísmo? Y hemos visto cristianos a los que les gusta tener piezas de colección de objetos propios de la religión judía, eh, mantos, ropas y algunos objetos propios de la religión judía, como si eso nos acercara más al cristianismo, y terminamos cayendo en idolatría de ciertos objetos, de ciertos ritos, de ciertas fechas que finalmente no tienen que ver con el cristianismo. Y hay que entender que Cristo es un enemigo del judaísmo, y de verdad que está muy equivocado el cristiano que cree que judaísmo y cristianismo tienen algo de afinidad. No tienen absoluto nada de afinidad. Sin embargo, hicimos ese recorrido por las diferentes etapas de los documentos del judaísmo para que tuvieran la oportunidad ustedes de comprender pues cuáles son esos documentos y algunos de los. Acá tienen ustedes un resumen de por qué los judíos no aceptan a Jesús, y entre otros argumentos encontramos estos. Primero, lo que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías mesiánicas, que para los judíos no se ha dado el cumplimiento de esas profecías. Y segundo, algunos criterios que hemos llamado criterios mesiánicos, y algunos versículos, todos ellos por supuesto del Antiguo Testamento, porque el judío no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Para el judío el Nuevo Testamento no es nada, no tiene ningún valor, es un documento apócrifo. Para los judíos el Nuevo Testamento es un documento falso y no tiene ningún valor. Por eso se fundamenta en el Antiguo Testamento. Dentro de las profecías mesiánicas que sirven de base para que el judío diga que Cristo no es el Mesías, está el hecho de que todavía no se ha reconstruido el templo, que no tenemos una paz universal, que no se restauró el reino de David, la reunificación de todas las tribus, la salvación de Israel, porque finalmente lo que el judaísmo comprende es que cuando venga el Mesías, el cumplimiento de las profecías es que todo el pueblo judío va a volver a reunirse en su tierra y van a estar en paz. Y ese para ellos es el símbolo de que este es el Mesías. De hecho, el Mesías no va a tener nada especial, va a ser un hombre común y corriente, seguramente con familia, seguramente con errores y equivocaciones humanas, porque así lo comprende el judaísmo, un hombre normal que debe ser descendiente de la casa de David, de la línea paterna, y otras características que ustedes encuentran dentro de los criterios mesiánicos, entre ellos que tenga un liderazgo militar importante. Entonces seguramente va a tener, ya puede ser un político, puede ser un militar, es lo que el judaísmo está esperando. Luego entonces Cristo no tiene nada que ver con el judaísmo en absoluto. Y hablábamos de la crítica textual, y entre la crítica textual decíamos hay una comparación de diferentes versiones, de diferentes manuscritos de la Biblia. En eso consiste la crítica textual: comparar documentos, comparar los diferentes manuscritos de diferentes épocas y de diferentes familias textuales, y tratar de identificar cuáles son esos mejores manuscritos que no han sido modificados o que se encuentren corruptos, y de esa manera intentar llegar, insisto, al texto normativo. Ahora hablemos un poco de los documentos, de la masa de documentos, de las dos principales familias textuales que existen. Entonces tenemos los textos alejandrinos y los textos bizantinos. Los textos alejandrinos son los que son utilizados como base para la mayoría de las Biblias que existen hoy en día. En el ejercicio que hicimos en la última clase, ustedes tuvieron la oportunidad de hacer comparación entre
Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, la Biblia de Jerusalén y las demás que ustedes quieran. Y ustedes encontraron que prácticamente todas las Biblias en español, excepto Reina Valera 60, están basadas en textos alejandrinos. Existen los textos bizantinos. Los textos bizantinos son, digamos, la gran masa de textos que existe. Alrededor del 90% de los manuscritos que tenemos hoy en día pertenecen a los textos bizantinos, y estoy hablando específicamente del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, porque para el Antiguo Testamento tenemos los textos masoréticos como una de las fuentes principales para la versión de Reina Valera, por ejemplo. Pero para todas, digamos que es difícil que se ponga en duda un texto masorético. Aún así, algunas versiones bíblicas nuevas, fundamentadas en texto vaticano, en texto alejandrino y en texto sinaítico, han querido modificar el Antiguo Testamento, es decir, como que saben más que el propio texto masorético. Ahora, el texto masorético es un texto que viene también producido alrededor de la Edad Media, de la temprana Edad Media, pero que tiene una traducción muy particular, y es que, digamos, el judaísmo, si hay algo que tiene, es que el judaísmo es muy literal. Y eso es algo que nosotros reconocemos al judaísmo, y es que ha hecho una transmisión textual del documento del Antiguo Testamento muy fiel. Entonces, con respecto al Antiguo Testamento, el texto masorético es un excelente texto en el que seguramente podemos confiar, y el texto Receptus para el Nuevo Testamento es principalmente griego, y fueron los documentos que utilizaron los escritores de la Reforma, y son el texto mayoritario. Y le decimos texto mayoritario porque es el texto que más copias tiene, es decir, y más copias coincidentes tiene. El texto bizantino es un texto que tiene pocas variaciones entre unos y otros documentos, tanto así que se le ha llamado a todos ellos, se le llama texto recibido, texto receptus, texto mayoritario, como si fuera un solo documento, pero no, estamos hablando de que alrededor del 90% de los manuscritos son agrupados en este gran paquete que le llamamos el texto recibido o el texto receptus. Y hay un porcentaje pequeño de alrededor del 10% de documentos bíblicos antiguos que son los textos alejandrinos. Sobre los textos alejandrinos necesitamos describir que ellos principalmente se consideran como los más antiguos, pero ¿quiénes han considerado que son los más antiguos? Pues del texto vaticano, el Vaticano considera que su texto es más antiguo que los textos recibidos. Cada quien defiende sus propios intereses. El asunto aquí es quién tiene el megáfono más grande, quién tiene el altoparlante más poderoso, es decir, quién habla más duro. Y quien ha hablado más fuerte, pues es justamente quien tiene más poder, más influencia, de manera que el Vaticano ha posicionado su texto vaticano como un texto, según ellos, más puro, más antiguo, casi salido de la misma boca de Dios, porque es el texto que les conviene, a pesar de que los textos alejandrinos sean muy poquitos y tengan variantes importantes entre ellos. Lograron sobreponerse al texto mayoritario. Volvemos al mismo concepto. ¿Por qué lograron hacerlo? Porque los cristianos no escribimos, no producimos, no comunicamos, y ellos son muy buenos comunicadores. Los defensores del texto alejandrino son muy buenos comunicadores, tienen recursos, tienen medios, y además no les da pereza hacerlo. Y utilizan los medios existentes para poder influir sobre los demás. Entonces apareció esta clasificación. Esta ya la conocen ustedes. Porque es que nos preguntamos, ¿cómo es posible
que la crítica textual, la moderna crítica textual, lo que hoy se conoce como crítica textual es básicamente una ciencia literaria, una rama literaria dedicada a la defensa de los textos alejandrinos. O sea, la misma crítica textual perdió su norte, perdió su objetivo. La crítica textual debería ser imparcial, debería buscar el texto normativo sin mayores alteraciones, siendo honestos en el trabajo de la comparación o de la interpretación de los documentos. Pero la crítica textual hoy está hecha, modificada, construida para favorecer los textos alejandrinos. Entonces apareció esta clasificación, estas 5 categorías que, digamos, ya se volvieron un canon, se volvieron una norma dentro de los estudios bíblicos. Y ustedes verán a muchos pastores cristianos repitiendo como loros esto que tenemos aquí al frente. Y es que los mejores textos bíblicos son los textos alejandrinos. Y eso lo repiten los pastores hoy en día porque es lo que le están enseñando en los seminarios de las sociedades bíblicas. Recientemente en Bogotá se hizo en una importante iglesia de la ciudad con un pastor que yo siempre he considerado que es una persona muy estudiosa, muy influyente y que es muy intelectual, pero lamentablemente hicieron en su congregación una iglesia muy importante, muy influyente, a la que van muchos expresidentes, ministros, fiscales, una iglesia que tiene mucha influencia a nivel de la alta esfera política. Hicieron un seminario sobre nueva versión internacional y prácticamente quedó claro que los textos alejandrinos, como lo escribí allí en la página, prácticamente son salidos de la boca de Dios, porque los han clasificado como los más antiguos. Yo he escuchado también algunas personas aquí que incluso conocemos algunos de nosotros en cursos que hacen en Internet, defendiendo la actual crítica textual y defendiendo los manuscritos alejandrinos por el hecho de que son más antiguos, se considera que son mejores y que e incluso hay unas doctrinas relacionadas con el fin de los tiempos y con Apocalipsis que están siendo manipuladas a través de la crítica textual y de los textos alejandrinos. Y los cristianos están basados en esos escritos bíblicos y están entendiendo pues que si lo dice un documento, eh, más bien si lo dice un pastor que tiene cierta confiabilidad dentro de la iglesia cristiana, pues es porque así debe ser. Y luego hay una segunda categoría que son los textos egipcios, que fueron puestos por la pareja de los Aland. Ellos hicieron esta clasificación, la categoría, la clasificación de manuscritos bíblicos de Aland y Aland. Entonces establecieron que esa categoría 2, los documentos de la región egipcia, pues tenían alguna influencia bizantina de manera que no eran tan confiables, entonces son como de segunda mano, sirven como para apoyo, y hay otros de tercera categoría, que son los documentos que llamaremos eclécticos, que tienen lecturas mixtas. La categoría occidental, por supuesto, tiene que estar muy abajo, y esto significa que ya al estar en categoría 4, es un documento muy poco confiable, porque entre otras cosas, el documento más importante, el códice más importante de la categoría de la familia textual occidental es el Códice de Besa. Y el Códice de Besa fue un códice que fue de propiedad, perdón un momento,
Y el Códice de Beza, por algunas circunstancias históricas, terminó en manos de los reformadores, de manera que es utilizado como fundamento para construcción de parte de las Biblias de la Reforma que fueron llevadas a diferentes idiomas. Por tanto, no podía ser considerado por Alan como un documento de importancia o relevante, ¿cierto? Entonces lo dejaron allá en la categoría 4. Y la categoría 5, que es la bizantina, que es precisamente de la que más copias existen, de la que más evidencia existe, de la que más testigos existen, entonces la dejaron en categoría 5, la categoría bizantina, que es la mayor masa textual del Nuevo Testamento, que son los textos de la Reforma, y que por supuesto los dejaron como de menor calidad. ¿El argumento cuál es? Que son más nuevos, entre comillas más nuevos, y que por tanto son menos confiables, y que los más confiables son los más viejos. Ya hemos visto en muchas ocasiones cómo los textos, tanto el texto vaticano como el texto sinaítico y el texto alejandrino, han sido objeto de múltiples manipulaciones a lo largo del tiempo, pero manipulaciones importantes que no solamente han consistido en borrar textos, volver a reescribir textos, sino cambiar hojas completas de los manuscritos. Hojas completas han sido modificadas o han sido arrancadas e insertadas nuevamente dentro de esos manuscritos, dentro de los manuscritos de la categoría 1, que son los manuscritos alejandrinos. Pero insisto, hoy en día los pastores tenemos tanta ignorancia entre nuestros investigadores, dentro de nuestros estudiosos, que son llevados por las sociedades bíblicas que fabrican las Biblias actuales y terminan convencidos de que la Biblia que tienen en sus manos es una Biblia equivocada y que la Biblia verdadera es la Biblia fundamental en los textos alejandrinos. Aquí nuevamente les reitero las diferentes familias textuales que existen, dentro de las cuales le interesa a los grupos procatólicos entender que existen los alejandrinos, los bizantinos y los occidentales, dejando a un lado la familia masorética, a la que ni siquiera nombran, la familia samaritana y la familia cesareana. Y son justamente estas tres últimas, a pesar de tener ciertas diferencias que intentaremos dejar claras hoy, también han sido manipuladas de tal forma que ni siquiera son tenidas en cuenta. Ustedes ven que en la clasificación anterior, la clasificación de Alan, no se nombran. La familia masorética, pues ni más ni menos, que contiene el texto masorético, es decir, el texto más fiel con respecto al Antiguo Testamento, que está respaldado por documentos de la familia samaritana. La familia samaritana tiene unas diferencias con respecto a los escritos hebreos. Ahora, en un momento lo vamos a mostrar en unas imágenes que les tengo preparadas, pero más allá de esas diferencias interpretativas con respecto a ciertos lugares geográficos, el texto samaritano coincide plenamente con el texto masorético, y lo mismo ocurre con el texto cesareano, que tiene algunos intereses particulares. Los que tienen mayores diferencias, finalmente, son los textos alejandrinos, los textos que están más cercanos al romanismo católico, tienen unas grandes diferencias con respecto a todas las demás familias, pero por efecto de esa amplificación de comunicación y de influir en las universidades, influir a través de diferentes formas de estudio, pues lograron posicionarlos como si fueran definitivamente los mejores documentos. Bien, entonces ahora hablemos de esas, digamos, dos grandes grupos, porque decíamos, es posible que usted tenga en sus manos más adelante una X Biblia, que alguien llegue ante usted y le pregunte, ¿esta Biblia es buena? ¿Esta Biblia es confiable o no? O usted mismo pueda llegar a preguntarse, porque es una de las grandes preguntas que nos hacen frecuentemente, casi, o sea, yo creo que no existe un mes en el que no le pregunten a uno si esta Biblia es la correcta o no es la correcta. Y ustedes tienen que aprender a identificarlo, porque es que acá no vamos a ponernos a listar cada una de las versiones bíblicas que existen en todo el mundo y a tratar nosotros de definir una a una
si es una buena versión bíblica o no. Hemos mencionado que, digamos, a las personas más jóvenes dentro de la iglesia, que a veces vienen con estas preguntas, uno les dice, bueno, finalmente todas las Biblias dicen prácticamente lo mismo, con diferentes palabras, porque esto es como exactamente lo enseña el apóstol Pablo. Se dice, hay algunos que no están preparados para comer un alimento complejo, recibir un alimento complejo, sino que tienen que recibir un alimento suavecito. Eso simplemente tratando de enseñar que no todas las personas van a entender las profundidades de la teología bíblica de la misma manera, y que como en cualquier área del conocimiento, si usted es ingeniero, probablemente usted primero aprenda algunas fórmulas matemáticas antes de construir puentes. Cuando ya tiene las habilidades, pues construirá puentes y tendrá que enseñarle a otros no cómo construir puentes a la primera vez o en la primera clase, sino seguramente cómo resolver esas fórmulas matemáticas. Es lo mismo que ocurre con todas las ciencias y las ciencias bíblicas no son la excepción. Cuando usted encuentra una Biblia o un manuscrito bíblico, por ejemplo, ustedes hablaban ahora de que hay un manuscrito bíblico nuevo, pues ustedes tienen que lo primero que tienen que hacer es preguntarse, ¿de a cuál familia corresponde? Porque seguramente encaja en alguna de estas. ¿A cuál familia corresponde? Y cuando ustedes tienen una Biblia nueva, se hacen la misma pregunta. ¿A cuál familia corresponde? Pero principalmente hay dos grupos de Biblias, las que se basan en lo que es entendido hoy como la crítica textual vaticana, para no confundirlo con la crítica textual. Entonces haremos esa diferencia a partir de ahora. Hay una crítica textual, que es la crítica textual bien hecha, sana, sin tergiversaciones, y hay una crítica textual vaticana. La crítica textual vaticana se fundamenta, una Biblia de la crítica textual vaticana se va a fundamentar en los códex vaticano, sinaítico y alejandrino, específicamente en la familia alejandrina. Y vuelvo a hacer la aclaración, aunque ya la hemos hecho anteriormente. Hay una familia alejandrina y hay un códex alejandrino. El códex alejandrino hace parte de la familia alejandrina junto con otra cantidad de códex. Pero además están los otros mencionados. Y hay otro gran grupo de Biblias que son los manuscritos de la crítica textual cristiana. Entonces, ahí sí vamos a entender que existe una crítica textual que ha intentado reconstruir el texto normativo sin intervención de ninguna clase, sino utilizando los manuscritos de los documentos que no han sido modificados, que no han sido alterados, y que a los cristianos no nos afecta leer la Biblia, interpretarla, estudiarla, escudriñarla, tal y como la misma Biblia lo menciona, y que la afrontamos hasta el punto en que podamos comprenderla, y que lo que no vamos comprendiendo todavía, pues estamos dispuestos a estudiar y aprender. No nos interesa encontrarnos con un pasaje complicado que seguramente vamos a tener la posibilidad de, a través de la profundización del estudio, poder comprenderlo mejor. Entonces, esos textos que no tienen una manipulación evidente, pues precisamente son los textos mayoritarios. Es que si usted tiene, por ejemplo, 5.000 copias de Textus Receptus, o de alrededor de 5.000 copias de los textos mayoritarios, que se consideran hoy en día, ya van unas 20.000 copias del Nuevo Testamento, pues es muy difícil manipularlos todos. Mientras que es muy fácil manipular 3 o 10 de la crítica textual vaticana, documentos que evidentemente han sido manipulados, pero no vas a poder modificar, adulterar o manipular alrededor de unos 5.000 o 20.000 documentos de las diferentes otras familias textuales. Entonces los manuscritos bizantinos, el mismo texto masorético, el Textus Receptus y los textos de la familia samaritana coinciden plenamente en las bases fundamentales del cristianismo, aunque difieran en algunos detalles que entraremos a analizar enseguida. A esos documentos les llamaremos manuscritos de la crítica textual cristiana,
versus los manuscritos de la Crítica Textual Vaticana. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para identificar si su Biblia pertenece a uno u a otro grupo? Y es muy sencillo, el ejercicio lo hicieron ustedes durante las semanas anteriores cuando pedimos que verificaran algunos versículos de la Biblia que están relacionados con diferentes temas, como la deidad de Cristo, como la vida del cristiano, como la organización estructural de la iglesia, y que no aparecen o han sido modificados en la Crítica Textual Vaticana y que sí aparecen y que son coincidentes entre los miles de manuscritos existentes de la Crítica Textual Cristiana. Entonces ahora vamos a encontrar aquí algunas definiciones, habiendo hecho, digamos, esa especie de introducción. Haremos algunas definiciones de posibles palabras que puedan ustedes encontrar durante el estudio de los diferentes manuscritos bíblicos y trataremos de dar algunos ejemplos. Hay un error que ocurre en algunos de los manuscritos griegos antiguos y también algunos manuscritos medievales, y esto tiene que ver con errores de escritura principalmente. Hay una letra griega que cambia, que es una letra que nosotros en castellano o en español diríamos que es como la letra N, y que por error se escribe como una letra U. Tal vez es posible que ustedes en algún momento, cuando han estado tomando apuntes en sus clases, hayan escrito algunas palabras que más adelante ustedes mismos al leer ni siquiera ustedes entienden su propia letra. Pero lo mismo ha ocurrido, a pesar de la pulcritud con que intenten hacerse las copias de los documentos, lo mismo ha ocurrido con algunos de estos manuscritos bíblicos que al ser copiados de uno a otro documento, pues ocurre esta situación y es que se cambia alguna letra. Hay un pasaje en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 13, versículo 3, que contiene ese error en el código sinaítico. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En ese pasaje hay una variación en estas letras que hace que cambie el significado de la palabra, pero que cambie el significado de la palabra. A veces estos errores no cambian el significado de la palabra en sí mismo, sino que la palabra nueva no significa nada. Es una palabra que no tiene ninguna definición. Se pierde el sentido del texto. Y a veces se cambia el significado de la palabra y es importante en algunos pasajes para la correcta interpretación del texto. El nefel quisticón consiste en que se modifica, si lo explicáramos en nuestro castellano, la letra N por una letra U. También van a encontrar ustedes frecuentemente que existe este concepto, cuando ustedes estén estudiando manuscritos, van a encontrar que les hablarán de la nómina sacra. La nómina sacra es cuando nosotros regularmente abreviamos algunas palabras cuando estamos escribiendo, probablemente en algunas de las redes sociales. No se escriben las palabras completas, sino que se escriben abreviadas con algunas letras que todos terminamos entendiendo qué significa. Por ejemplo, alguien puede escribir las letras TNK para indicar thank you. Estamos dando gracias. Y no es necesario escribir la palabra completa. En español a veces escriben GX, GRX, gracias. Y es la forma en la que se abrevian ciertas palabras. Entonces, en la primera columna tienen la palabra completa, en la segunda columna tienen la nómina sacra. La nómina sacra consiste en que dentro de los manuscritos bíblicos, específicamente los griegos, no ocurría tanto en el texto masorético, aunque sí ocurre en algunos manuscritos, pero no era un ejercicio masivo, como sí lo es a partir de los textos en griego y en latín. Entonces, porque yo les estoy dando aquí unos ejemplos en griego, pero en latín ocurre lo mismo. En latín también se da la nómina sacra.
Es decir, se utilizan ciertas palabras para que el escritor no tuviese que escribir completamente la palabra. Y esto tiene varias interpretaciones. La primera, porque se consideraban que eran nombres sagrados y que escribir el nombre o pronunciarlo era un pecado. Así como en el judaísmo, hoy existen palabras que no se utilizan, específicamente refiriéndose al nombre de Dios, porque nombrarlas se considera que no es correcto. Entonces simplemente no la nombran o la reemplazan. Bueno, acá la nómina sacra tiene que ver también con ese concepto de que no se utilizaban las palabras porque se consideraba que si se hablaba de Dios o si se hablaba de Cristo o si se nombraba la cruz o algunos lugares que se consideraban sagrados, pues era ofensivo nombrarlos completamente. Eso de una parte. Y de otra parte, otra interpretación es que realmente permitía economizar papel, economizar tinta y agilizar el trabajo. Entonces, si yo entiendo que la palabra Dios no tengo que escribirla completa con 4 símbolos, sino que únicamente utilizo 2 símbolos, pues significa que la palabra Dios, que se repite muchísimas veces a lo largo de los manuscritos, pues me va a ahorrar una gran cantidad de tiempo y gran cantidad de recursos. No cualquiera podía tener una Biblia en época antigua. Eso era un lujo que solamente se lo daban personas que tenían demasiado dinero y que podían adquirir una copia de la Biblia. Eso era un lujo absoluto. A esto le llamamos la nómina sacra. También vamos a comprender que en muchos de los manuscritos el orden de los libros o de los evangelios no es el mismo que conocemos nosotros hoy en día. Mateo, Marcos, Lucas y Juan corresponde al orden occidental, pero no en todas las familias textuales están de la misma forma. Por ejemplo, el orden alejandrino es Mateo, Juan, Lucas y Marcos. A nosotros nos parece un poco extraño porque siempre hemos estado acostumbrados a verlos en el orden de nuestras Biblias occidentales, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El orden, por ejemplo, el orden georgiano es Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Entonces, cada uno de estos órdenes pues es tradicional en estas regiones o en estas culturas y se considera que es el orden correcto. Manuel, levantaste la mano. Sí, señor, Dale, Manuel. gracias. Pregunta, ¿el orden en sí tiene que tener alguna raíz que me diga, bueno, es que, no sé, por historia, por costumbre o porque definen ciertas cosas o es simplemente porque ellos creen que ese orden es así? Es una pregunta. Sí, es como lo acabas de mencionar, por cultura y por tradición. Nosotros no los cambiaríamos, por ejemplo, nuestro orden occidental no lo cambiaremos a un orden alejandrino porque primero nos parecería extraño y segundo, no falta el pastor que diga, o cualquiera, un laico, quien sea, quien diga que es una Biblia satánica porque cambió el orden de la Biblia y quien le cambia una letra a la Biblia entonces se va para el infierno, y demás argumentos que podamos llegar a tener. Entonces, es un tema simplemente de tradición, primero de tradición literaria, porque así en algún momento alguien lo organizó, porque a una iglesia le llegó primero el Evangelio de Mateo y a otra le llegó primero el Evangelio, bueno, Mateo siempre aparece de primero en todos, le llegó a todos primero Mateo, pero a alguno le llegó primero Marcos y a otro grupo, a otra iglesia, a otras personas que estaban en otra parte, seguramente por razones geográficas y por razones de distribución y porque no existía la internet y porque las copias no eran fáciles de hacer, entonces a otro grupo de iglesias no les llegó, o de creyentes, no les llegó primero Marcos, sino les llegó primero Juan. Entonces ya todos tenían Mateo, entonces después de Mateo algunos pusieron Marcos y otros pusieron Juan y otros pusieron Lucas, y así tiene que ver más con el hecho de distribución geográfica y eso se volvió un tema cultural, pero no porque finalmente incida en la salvación el hecho de que en mi Biblia primero vaya Marcos o primero vaya Juan. Eso no tiene absolutamente nada que ver, simplemente es un orden literario que termina convirtiéndose en un tema cultural
y en un tema que incluso puede llegar a ser trascendental para algunas personas. Seguramente si hoy en día nos presentan una Biblia que nos diga Mateo, Lucas, Juan y Marcos, como es el orden arménico, pues a nosotros se nos va a parecer muy extraño y vamos a dudar de esa Biblia porque como así que nos cambiaron el orden de los evangelios. Pero no ocurre solamente con los evangelios, ocurre con otros libros también. Y por supuesto con las epístolas. Con las epístolas ocurre muchísimo porque las epístolas no fueron distribuidas todas al mismo tiempo. Y algunos grupos cristianos recibieron algunas epístolas primero que otras. De hecho, por ejemplo, Segunda de Pedro no fue considerada canónica durante muchísimo tiempo. Y si se quiere, de forma tardía fue incluida dentro de los cánones bíblicos. Entonces, ya eso tiene que ver con un poco la tradición cultural y aspectos propios de la geografía, aspectos propios de cómo se desarrolla la dinámica de la iglesia a nivel general. Atalia, dime. Sí, profesor. Que me extraña que lo cultural sea tan fuerte y esté por encima de otros aspectos, porque siempre escuché que el libro de Marcos fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento y ninguna de las versiones que usted menciona la tiene como el primer libro. Entonces se me hace extraño que el tema cultural sea tan fuerte y que incluso vaya por encima de esta tradición de escritura. Yo pensé, de verdad me sorprendí, pensé que en alguno de ellos iba a estar Marco en primer lugar, pero me sorprende que no sea así. Me sorprende que el tema cultural sea Sí. tan potente. Sí, y digo cultural, nuevamente insisto, cultural en el sentido de que tiene que ver mucho con la propia historia de los documentos, que nosotros no tengamos en ninguno de los órdenes de los evangelios, primero a Marcos, probablemente tenga que ver con el hecho de la distribución, es decir, quién hacía la copia. Tal vez Marcos fue escrito de una forma más temprana que los demás, pero ¿y quién lo distribuyó? ¿Y qué recursos habían para distribuirlo? Para hacer copias, para llevarlo a otras regiones. Y eso influye mucho. Entonces, si primero se conoció el Evangelio de Mateo, y digamos que por alguna circunstancia histórica que nosotros en este momento desconocemos, alguien financió las copias, alguien puso dinero para que se hicieran esos manuscritos, alguien se tomó la tarea de llevarlos de una a otra región, eso influye en que finalmente se presente un arraigo cultural importante. Dime, Manuel. Gracias. Con respecto a este tema de si fue Marcos o Mateo el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, hay una controversia todavía porque no se ha logrado definir específicamente cuál fue la fecha de escritura de ambos. Muchos difieren por el tema de a quién está dirigida la carta. Sin embargo, son más los que dicen que Mateo fue el primer libro que se escribe, ya que había una necesidad profunda de dejar la posición de Jesús como el Mesías esperado para el pueblo judío. Entonces, la tradición sería la que dicta de que Mateo sería el primer libro escrito para Nuevo Testamento, por así decirlo. Así es, y es que lo que se cree es que la importancia o la urgencia inicial no era para los gentiles, sino para el mismo pueblo judío. De manera que hubo un escrito para el pueblo judío, pues era de urgencia manifiesta, pero no tenemos cómo definirlo. En este instante no tenemos los recursos y se seguirán presentando ese tipo de controversias. Y Marcos fue escrito primero y no lo tenemos acá como encabezando el orden de los evangelios, seguramente, insisto, tendrá que ver con temas de distribución, con temas de geografía, con temas de recursos, con temas de financiación. Quienes se encargaban de producir, vuelvo a insistir, fabricar una Biblia era muy costoso y solamente personas muy adineradas podían financiar la copia de una Biblia o la copia de un documento o la copia de una simple carta. Decimos una simple carta en el sentido de que parece que fuera muy fácil copiarla hoy en día porque todos ustedes tienen papel, tienen libretas, tienen con qué escribir, lápices y demás.
en aquella época, y además tienen el conocimiento, tienen la posibilidad de leer, de escribir, pero en aquella época no existían esos recursos que hoy están tan a la mano. Pero si es que ni siquiera teniéndolos. O sea, hoy tenemos muchos recursos, hoy tenemos papel, tenemos recursos para escribir, tenemos internet. ¿Y cuántos cristianos hacen un libro, por ejemplo? O un escrito, o un tratado, lo escriben y lo comparten con la iglesia. Yo creo que el porcentaje es mínimo. Entonces, aún teniendo los recursos, no lo hacemos, imagínense si no existían los recursos. Y claro, ya después la tradición es importante. Ustedes imagínense que esto es, perdónenme la comparación, pero es como una receta de cocina. Si a usted le enseñaron, a ver, hablaba estos días de este tema, si a ustedes le enseñaron que el arroz con leche se usa con panela, pues es con panela. Y otros dicen que no es con panela, sino con azúcar. Entonces, y algunos de pronto dirán, no, es que se le pone 50 y 50. Bueno, entonces ya tienen ahí ustedes algo que se vuelve tradicional, porque mi abuelita lo hacía con panela, entonces esa es la forma correcta. Y si mi abuelita lo hacía con azúcar, pues es la forma correcta. Entonces termina convirtiéndose en una tradición familiar. Más o menos esto es lo que ocurre a gran escala con el orden de los documentos bíblicos. Entonces, para nosotros, en América y en Europa, principalmente el orden occidental es importante, pero el orden alejandrino es importante entre los coptos y los etíopes, por ejemplo, y ellos no aceptarán, así como a nosotros se nos hace extraño que nos cambien nuestro orden occidental, ellos también tendrán como extraño cualquiera de los otros órdenes que hemos mencionado. Les hablo un poquito acerca del Códex de Beza. Es un códex que es importante para nosotros dentro del cristianismo. Y hay una denominación de este códex que es Códex de Beza Cantabrigense también, o a veces lo consiguen simplemente como el Códex Cantabrigense, y es el mismo Códex de Beza. El Códex de Beza tiene un fragmento en Mateo 16, que es conocido como el signo de los tiempos o los signos de los tiempos. Jesús le habla a los fariseos y a los saduceos que le están diciendo, muéstrenos una señal del cielo que pruebe que usted es el Mesías. Y él les dice que aunque son capaces de leer las señales del tiempo, es decir, que si va a llover, entonces con solo mirar al cielo saben que va a llover o que va a ser buen clima o mal clima, lo que sea. No son capaces de leer las señales espirituales. Este es un pasaje que se encuentra en el Códex de Beza, no lo encuentran en muchos de los otros manuscritos, no se encuentra en muchos de los manuscritos alejandrinos, no se va a encontrar. Sin embargo, lo encontramos en nuestras Biblias, por ejemplo, en español, en RB 60 se encuentra, porque una de las características de Reina Valera 60, como lo veremos en un rato también, es que no se fundamentó en un solo manuscrito, en una sola familia, sino que se reunió muchas de las, pues prácticamente todas, y sale un documento que es más íntegro que si solamente se hubiese fijado en un solo manuscrito o en una sola familia. Y también en el Códex de Beza encuentran ustedes el final largo de Marcos. Marcos tiene dos clases de final en las diferentes versiones bíblicas. Ustedes pueden encontrar el final corto o el final largo. Y el final largo aparece también en el Códex de Beza. Se los dejo allí para que lo lean. Ustedes ya lo conocen. Simplemente les dejo para que tengan la posibilidad de leerlo. Avanzar un poquito más rápido porque estamos ya avanzados en el tiempo. Este es un cuadro resumen también de estas características que tiene el Códex de Beza. Es un códex importante para nosotros. Y aquí hay algunas, digamos, un comparativo de algunas de las características de este pasaje al que nos estamos refiriendo, en el que, digamos, hay unos ítems que queremos analizar: la aparición de Jesús a las mujeres, la incredulidad de los discípulos, que está mencionada en el final corto, que no está mencionada en el final largo, la aparición de Jesús a los discípulos, que no está en el final corto y que sí está en el final largo, la comisión a los discípulos,
que no está en el final corto, sí está en el final largo, la ascensión de Jesús, que aparece en otros manuscritos, no en los que estamos mencionando aquí específicamente, que son el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano. Entonces quiero que ustedes encuentren esas diferencias allí que son importantes en esos diferentes códices, que son pues los que son más utilizados hoy en día en la crítica textual. Y aquí tienen otra característica del Códex de Beza, y es el pasaje que denominamos como la pericopa de la adúltera, en donde ustedes recuerdan que hay una mujer que la van a apedrear y entonces aparece Jesús y dice que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ese pasaje no se encuentra ni en el Códex Sinaítico ni en el Códex Vaticano, lo encuentran ustedes en el Códex de Beza. Otra definición que es importante que tengamos presente es lo que se conoce como la metátesis, y es una interposición o un intercambio de diferentes sonidos o de grupos de sonidos en una palabra. Acá no es que cambie tanto la letra como tal, sino que cambia el sonido de la palabra, y esto es algo que es muy frecuente por el hecho de que los lenguajes, insisto, evolucionan con el tiempo. Entonces hay un ejemplo en español que les he dejado allí con la palabra cigüeña, que antes no existía esa palabra como tal, sino que la palabra era ciconia, y que posteriormente la N y la G van apareciendo, y ustedes saben que el castellano es el único lenguaje que utiliza la letra ñ, y es una característica propia de justamente la unión de la G y la N, o N y G, y que nos resulta en un vocablo específico que es propio de nuestro castellano. Entonces este tipo de errores también eran muy frecuentes entre los textos bíblicos. ¿Por qué quiero insistir en esto y por qué explicamos algunos de las más frecuentes diferencias entre los diferentes textos? Y tiene que ver precisamente con el hecho de que cuando estamos hablando de que la Biblia es entendida como la palabra de Dios, muchos dicen enseguida, pero espérate, porque es que hay muchas versiones de la Biblia, y aparte de eso, los manuscritos tienen muchísimos errores. Y hay gente que te va a decir, de pronto, por lanzar una cifra, porque no lo hacen con ningún tipo de argumento sólido, entonces te van a decir, yo he escuchado que hay 2000 diferencias entre versiones bíblicas, y otros dirán, yo he escuchado que hay 20.000, y otro dirá, yo he escuchado que hay 200.000, y pueden existir todos los que quieran, y si quieren hasta más de 200.000. El problema no es ese, el problema es qué tipo de diferencias hay entre unos y otros manuscritos. Y si bien es cierto que hay unas diferencias importantes que son doctrinales, he insistido y reiteramos que ninguna de estas diferencias atenta fundamentalmente contra las doctrinas principales del cristianismo, excepto las Biblias más modernas. Vamos a ver que las Biblias más modernas sí están atentando contra las doctrinas fundamentales del cristianismo, porque atacan a Cristo, y al atacar a Cristo, pues atacan el cristianismo, las doctrinas fundamentales de él. Pero por lo menos entre los manuscritos antiguos no hay unas diferencias interpretativas tan importantes. La mayoría son signos de puntuación, problemas como los que estamos mencionando en esta y en las láminas anteriores, y que tienen que ver simplemente con errores de transcripción, con errores de traducción, pero que en ningún momento van a afectar realmente las bases doctrinales del cristianismo. Y eso es importante entenderlo, porque a veces los cristianos quedan desarmados ante eso, porque llega alguien que medio ha leído algo y les dice, no, es que entre unas y otras versiones o entre unos y otros manuscritos hay demasiada diferencia, ¿no? Es poco confiable la Biblia. No, sí es confiable en el sentido de que no hay diferencias doctrinales fundamentales. Lo que encontramos son este tipo de errores gramaticales, la mayoría de errores gramaticales, errores cuando se crea la masora. Fíjense que la masora simplemente consiste en darle sentido, en darle respiraciones a las palabras, en explicar cómo se debe pronunciar una palabra, y eso es considerado por muchos como diferencias. Finalmente son simplemente excusas para tratar de destruir la veracidad de un documento que tiene muchísimos más testigos que cualquier otro documento antiguo que exista en el mundo. Otro ejemplo de esta metátesis está en Hechos 1:9, donde hay una
diferencia en un pasaje que describe la ascensión de Jesús al cielo después de su resurrección. Y hay una modificación en la palabra, en una palabra específica, que al cambiar el sonido, termina generando un error que finalmente ni afecta el contenido del mensaje, ni afecta la estructura general de las escrituras, pero que por muchas personas es considerado pues como un error y que entonces debería ponerse en duda la veracidad de la escritura. Es que volvemos al concepto inicial, porque decimos la Biblia es la palabra de Dios, entonces muchos dicen, pero si es la palabra de Dios, ¿por qué tiene tantas diferencias entre unos y otros manuscritos? Si bien es cierto que la Biblia fue inspirada por Dios, pues los inspirados fueron los escritores, los autores originales, no los copistas. Los copistas, cualquier persona puede ser copista de la escritura, incluso no cristianos pueden ser copistas de la escritura, y eso no significa que estén inspirados por Dios. Hay un códex que se llama el Codex Coridetti. El Codex Coridetti tiene una variante única, una variante textual que no se encuentra en ningún otro códex existente o conocido hasta la fecha. Y es cuando Pilato le pregunta a la multitud a quién quiere que suelte, si a Jesús Barrabás o a Jesús llamado Cristo. Este concepto de Jesús Barrabás aparece únicamente en el Codex Coridetti, no aparece en ningún otro manuscrito, por lo cual debe entenderse que fue un error del copista en el momento en que realizó la transcripción del documento. Ahora, no podemos meternos en la mente del copista. ¿Lo hizo a propósito o fue un error? Creemos que fue un error porque es el único documento de todas las familias textuales que habla de que Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. ¿Cuál es su fuente? No tenemos información. El Codex Coridetti tampoco tiene la perícopa de la adúltera, pero sí contiene los signos de los tiempos y tiene otro pasaje que en algunos documentos, en algunos códex no aparece, que es el sudor de sangre de Jesús. En algunos códex no aparece ese pasaje. Y nos ponemos a pensar, ¿no? Si no aparece en algunos pasajes el sudor de la sangre de Jesús, eso altera la doctrina fundamental de la salvación del cristianismo, que aparezca o no aparezca ese pasaje. Es importante, pues sería bueno que estuviesen todos o que no estuviesen ninguno. En algunos aparece y en algunos no aparece, pero igual no altera la doctrina de la salvación. No por lo menos teniendo en cuenta la generalidad del texto bíblico. Aquí tenemos otras variantes. Lucas 4:17, y abrió el libro, y en otras versiones dice, y desenrolló el libro. Es una variante que existe, a ver, al lado derecho, para dar un poco más de comprensión a este concepto, les dejo las referencias de algunos de los manuscritos en donde aparece y abrió el libro. Pues, por ejemplo, en el Codex Alejandrinus, en el Vaticano, en los Regios, en el Washingtoniano y en estos otros que aparecen allí. Hay una gran cantidad de pequeños manuscritos que solamente reciben un número. Por ejemplo, el 1195 se llama la minúscula 1195, o sea, son fragmentos tan pequeños porque todo el documento desapareció, solo quedaron unos pequeños trozos que se les llaman así, minúsculas. Y se han venido clasificando por números. Ustedes también encontrarán allí muy frecuente, acá al final de este cuadro que está a la derecha de su página, al final, la abreviatura para los documentos siríacos. Entonces, cuando ustedes encuentren un manuscrito, que es un manuscrito de la familia siríaca, lo encontrarán de esta forma. Entonces, digamos, para que ustedes comprendan en general que no todos los manuscritos se van a clasificar de la misma forma, se van a identificar de la misma forma, sino que cada uno tiene un nombre específico y muchas veces el nombre simplemente es un número que corresponde a una secuencia que algunos de los autores que han venido estudiando la clasificación de los manuscritos han venido realizando durante el tiempo. Y otros manuscritos simplemente dicen desenrolló el libro. Ahora, abrió el libro o desenrolló el libro. Es una diferencia, es una variante textual.
¿Afecta la doctrina de salvación? No la afecta, a pesar de que lo que nos está dando a entender es que simplemente tuvo acceso a un documento. Si alguien abriera hoy el libro en Internet, abrió la página de Internet, abrió el libro en Internet, termina siendo lo mismo. No tiene ninguna importancia fundamental. Acá tenemos otro concepto que es el de la catena. La catena es, su nombre se parece a la palabra cadena, ¿no? Catena. Y hay un ejemplo que les dejo que es el Codex Petropolitanus Purpúreo, a través del cual estos manuscritos tienen enseñanzas o comentarios más bien. Ustedes han visto que muchas de nuestras Biblias actuales tienen comentarios o enseñanzas de parte del editor o de quien está haciendo el estudio de la Biblia. Entonces, seguramente ustedes tienen alguna Biblia que tenga algún estudio, Biblias de estudio. Esas Biblias de estudio tienen comentarios. Esos comentarios no son creación moderna. Miren que el Códex Petropolitano ya tenía, y se le llama purpúreo, porque algunos códex, unos códex grandes, tenían las tapas en un color violeta. Entonces, por eso se llaman así purpúreos. Hay varios códex purpúreos. En este caso, el Códex Petropolitano. Entonces, y Petropolitano es porque hace parte de, o está ubicado en una biblioteca en Rusia, en la biblioteca de San Petersburgo en Rusia. Entonces, por eso recibe ese nombre. El Codex Petropolitano significa que está ubicado en la biblioteca de San Petersburgo en Rusia, y es purpúreo porque su tapa está forrado en un cuero de color púrpura o violeta. Bueno, entonces, ese códex específicamente tiene unos comentarios que están encadenados entre sí, y a eso se le llaman catenas. Cuando estén estudiando ustedes sobre manuscritos bíblicos y escuchen que un códex tiene una catena, se refiere a un estudio que alguien hizo, alguien escribió sobre el manuscrito, e hizo una cadena, por eso se llama catena, cadena de comentarios que pueden abarcar o unas páginas del manuscrito o muchas páginas de él. Ya vimos anteriormente que existen las unciales. Las unciales son manuscritos que están hechos en mayúsculas, pero las mayúsculas son complejas, son más difíciles de trazar, son más grandes, ocupan más espacio, los volúmenes quedaban muy grandes. Entonces, posteriormente a las unciales, hay varios códex unciales, posterior a los unciales vinieron las minúsculas, y las minúsculas son simplemente son letras en minúscula, cursivas, que comenzaron a utilizarse en la Edad Media y que facilitaron el proceso de escritura. Ahora, leer en cursiva es particularmente complejo. No todos los que no escribimos en cursiva tenemos habilidad de leer en cursiva. A mí particularmente se me complica cuando alguien escribe en cursiva poder entender lo que escribe. Y las letras de los médicos son particularmente difíciles de entender, entonces ahí es como si tuviésemos una cursiva compleja. Sin embargo, muchos de los documentos comenzaron a escribirse en minúscula con el fin de ahorrar espacio y de facilitar la rapidez con la cual se escribía el documento, ya que la cursiva le daba mayor fluidez, además de que es un arte y el documento se veía bonito, pero eso dificulta la lectura y la interpretación de muchos de los documentos bíblicos que llegan hasta nuestros días, porque si leer en un idioma antiguo es difícil, pues además que ese idioma esté escrito en cursiva o en minúscula, termina haciéndolo también un poco más complejo. Y les hice un espacio, ya finalizando esta primera parte, un espacio les di un espacio para poder entender un poco acerca de la versión samaritana del Pentateuco, porque recuerden que hay unos documentos que se llaman de la familia samaritana. Y estos documentos son muy similares a los textos masoréticos, a los textos reconocidos por los hebreos, por los judíos. Son muy similares, pero tienen una gran diferencia, una diferencia fundamental, que es la que les he resaltado en este texto. Comenzaré a leer desde el lado izquierdo de su pantalla, y te conviene que al otro lado del Jordán levantarás estas piedras que yo te ordeno hoy en el monte Gerizim, y edificaréis allí altar a Jehová vuestro Dios. Entonces,
Hay una diferencia en el monte. Este tema del monte es fundamental para los conflictos que existen entre israelitas y samaritanos. Porque, ¿cuál es el monte? ¿En dónde debería ofrecerse el sacrificio? Como entendemos que los judíos y los samaritanos no son cristianos, no usan el Nuevo Testamento, se basan en el Antiguo Testamento, para ellos es importante el punto en donde se realiza el sacrificio. El monte en donde se realiza el sacrificio para ellos es fundamental. Entonces hay una gran diferencia entre si el monte es el monte Gerizim o es el monte Ebal. Y tenemos aquí estas capturas de estas imágenes para que observemos que realmente hay una diferencia importante en cuanto a lo geográfico, pero no solo en cuanto a lo geográfico, sino en cuanto a lo interpretativo y cómo ven los samaritanos, a diferencia de los judíos, de en dónde debe realizarse el holocausto, la ofrenda a Dios. Recuerden que ellos están todavía en el Antiguo Testamento, están viviendo el Antiguo Pacto. Entonces, para ellos es fundamental. De manera que en el Monte Ebal hay un altar. Estas son imágenes capturadas de Google. Y aquí tienen el altar del Monte Ebal. Eso tiene una importancia fundamental para las diferencias entre samaritanos e israelitas, de acuerdo con la versión bíblica que estén utilizando. Por eso existe la versión samaritana. Hay algunas personas cristianos que están felices porque tienen una versión samaritana, que piensan que es más fiel y más santa. Y aquí está el monte Gerizim. Y aquí tienen el altar del monte Gerizim. Este es más grande, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el monte correcto? Y esto termina siendo para conflicto, incluso conflicto militar entre los diferentes grupos de creyentes, dependiendo la versión bíblica que tengan. Entonces, usted como cristiano, si toma una versión samaritana, va a terminar creyendo que el monte correcto es el otro. Y acuérdense ustedes que había un monte de donde se daban las bendiciones y un monte de donde se daban las maldiciones. No terminemos con el monte incorrecto. Bien. Habiendo terminado ese paréntesis, una de las premisas también de la religión romana es que ellos dicen, nosotros inventamos la Biblia, escribimos la Biblia y además la dividimos. Y la Biblia que ustedes estudian hoy en día es tal cual la escribimos nosotros. Bueno, la invención de la división de la Biblia no es de la Edad Media. Eso ya existía desde mucho antes de la Edad Media. Los manuscritos, los códices antiguos, incluían algunas divisiones que vamos a llamarlas como los títulos o los títulos. Entonces, este concepto de los títulos ya existía antes de las Biblias modernas. Consistía en que se dividían en diversas formas, en segmentos, en secciones a las cuales se agrupaban por temática. Y estas secciones tenían títulos y subtítulos. Luego no es pues tan moderno, tan reciente el concepto de división de la Biblia por títulos, subtítulos e incluso versículos. Ya existían algunos manuscritos que tenían este tipo de divisiones. Pero volvemos al mismo concepto. ¿Cuál es la voz que más se logra amplificar? Finalmente, quien haya hecho la división, y que sea la que estemos utilizando hoy en Occidente, que no es la misma que se utiliza en todas partes, porque algunos utilizan todavía documentos sí, Biblias masoréticas, de origen masorético, que tienen unas divisiones un poco diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día. A mí, ¿qué me preocupa de esto y por qué lo traigo en este momento acá a la clase? Y es que algunos maestros
algunos instructores, incluso los predicadores desde el altar, utilizan los títulos para dar la enseñanza del mensaje del día. Y a veces ni siquiera tienen en cuenta el contenido del versículo o el contenido del pasaje, sino tienen en cuenta es el título. Y estos títulos varían entre unas y otras versiones bíblicas. O sea, no podemos nosotros construir una teología a partir de un título que exista en ninguna de las versiones bíblicas, ni en Reina Valera 60, ni en ninguna versión bíblica que exista. Esos títulos fueron puestos de manera, fueron elaborados, hechos de forma arbitraria, y no pueden considerarse como parte integral de la palabra de Dios, así como los comentarios bíblicos tampoco pueden considerarse como parte integral de la palabra de Dios, son solamente eso, comentarios o títulos o subtítulos. Entonces existen mecanismos para dividir el texto de la Biblia o el texto de los manuscritos y hacerlo más entendible y comprensible en el tiempo, pero eso no significa que hagan parte integral de la palabra inspirada. Es posible que encuentren este otro concepto, el Logión de Frere, y dice de la siguiente manera, y está en el Codex Washingtoniano. Es una inserción que se hace al Evangelio de Marcos, que no se encuentra en muchos de los otros manuscritos, que dentro de los manuscritos grandes, importantes, está el Codex Washingtoniano, y este pasaje se llama así, el Logión de Frere, que dice, y ellos se excusaron diciendo, esta época de impiedad e incredulidad está bajo el poder de Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezcan sobre las cosas espirituales impuras. Por lo tanto, revela ahora tu justicia. Los discípulos le están hablando a Cristo, le están diciendo esto. El Logión de Frere dice que Cristo responde, el plazo de años del poder de Satanás se ha cumplido, pero se acercan otras cosas terribles, y por aquellos que han pecado fui entregado a la muerte, para que puedan regresar a la verdad y no pecar más, a fin de heredar la gloria espiritual e incorruptible de la justicia que está en el cielo. Cuando uno lee este pasaje, parece muy coherente frente a los demás escritos, no parece contradictorio con los escritos del Nuevo Testamento. Aparece en el Códex Washingtoniano, no aparece en otros códex relevantes. Bueno, sí aparece en otros códex, pero no en un códex grandes, relevantes, que uno pueda considerar que son buenos testigos. De manera que la mayoría de las versiones bíblicas no incluyen el Logión de Frere. Pero quiero que sepan que existe esto por si alguien se lo menciona alguna vez. Otro detalle dentro del estudio de manuscritos bíblicos es la aparición del óbelus, que es ese símbolo que está allí. En algunas ocasiones era una cruz invertida, pero por efecto de cuestiones religiosas, entonces lo modificaron. Ya no se escribe como cruz invertida, sino como una cruz más típica como la que tenemos en la imagen. El óbelus se utilizaba para marcar una palabra o un pasaje que era dudoso, que era cuestionable, que se considera que podía no ser auténtico. Entonces algunos manuscritos, el escritor, el copista, consideraba a su juicio que era un pasaje dudoso, como por ejemplo el Logión de Frere, que algunos consideran que es un pasaje dudoso. Entonces en los manuscritos no marcaban con un óbelus para que quien fuera a tener acceso al manuscrito posteriormente tuviera esa impresión de que el copista dudaba de la validez de ese pasaje. También están las subscriptio. Las subscriptio son como una especie de mensajes finales que no hacen parte del texto bíblico como tal, sino que regularmente los propietarios del códex o quien escribía el códex lo añadía al final del documento. El ejemplo lo tienen aquí al lado derecho de su pantalla, en donde se aprecia el suscriptio del Códex Washingtoniano. Dice, Santo Cristo, sé con tu siervo Timoteo y con todos los que son suyos. Esto no se encuentra en ningún otro
pasaje, encuentran ustedes unos símbolos característicos del romanismo. Seguramente alguno de sus autores o poseedores del Codex Washingtoniano añadió ese documento con cierta posterioridad y se le llama así un suscriptio. Pero no hace parte tampoco del texto bíblico, simplemente pues fueron añadidos allí por los copistas. También van a encontrar unas secciones que llaman las secciones de Ammonius. Estas secciones de Ammonius tienen que ver también un poco como lo que hablamos hace un momento acerca de los títulos. Entonces, se dividían ciertos manuscritos en secciones. Estas secciones se llamaban los kefalión. Los kefalión son capítulos, básicamente capítulos. Entonces, dividimos los segmentos, dividimos los evangelios. Para facilitar su estudio, se marcan pequeñas secciones que se llamaban los kefalaya, y que finalmente entonces todos en su conjunto recibieron el nombre de secciones de Ammonius por el origen de quien hace el estudio, no porque tengan pues un significado especial. Quien hace el estudio de estas divisiones le da ese nombre, secciones de Ammonius. Y hay diferentes manuscritos con diferentes secciones, no todas son iguales, pero con el paso del tiempo se fueron unificando. Entonces ustedes van a encontrar de pronto cuando estén estudiando algún manuscrito que diga, este manuscrito contiene las secciones de Ammonius. Ya ustedes saben que se refieren a ese tipo de capítulos. Y están los cánones de Eusebio. Varios de los manuscritos bíblicos contienen este concepto. Estos cánones de Eusebio tienen que ver con la forma en la que se organizaban los evangelios, los 4 evangelios. Entonces los cánones eusebianos o cánones de Eusebio se dividen en 10 secciones y cada sección van a tener unas subsecciones, pero todas aplicadas a los evangelios. Al lado derecho de su pantalla encuentran un ejemplo de estos cánones de Eusebio. Observan ustedes las diferentes columnas en las cuales se hacía una comparación. Entonces cada sección tenía un resumen de qué iba a contener cada subsección de esos 4 evangelios, una especie de introducción que se hacía al estudio de los evangelios y los añadían en algunos manuscritos más elaborados. Es como si hoy, nuevamente, insisto, ustedes tienen su versión bíblica actual y de pronto al comienzo de algún evangelio, de alguna carta, hay un comentario del editor. Y de pronto hay algunas Biblias que dicen, se cree que este evangelio fue escrito en X fecha y lo escribió X persona. Una explicación previa que se da antes de iniciar el contenido del texto. En aquella época también se utilizaban, son varios los manuscritos bíblicos que utilizan los cánones eusebianos y en algunos se extienden por la narrativa de la extensión total de los 4 evangelios en ese tipo de comparativos. Hablo un poco de algunas de las ediciones del Textus Receptus, que se considera aproximadamente del siglo XVI hasta el siglo XIX. No todo el Textus Receptus, entonces ustedes van a entender que no es un solo documento, sino que también es una familia de documentos que llamaremos así, Textus Receptus. Encontramos entonces la edición de Erasmo, la edición de Stephanus y la edición de Elsevier, pero no son las únicas. Hay otras, simplemente que estas son, digamos, como las más conocidas para nosotros, porque históricamente pues han llegado hasta nuestros días a través de las Biblias que nosotros estamos utilizando. Entonces, la primera edición impresa del Textus Receptus fue la de Desiderio Erasmo o Erasmo de Roth, la de Desiderio Erasmo, que es la Biblia de la cual o es el texto del cual se derivó posteriormente la Biblia de Lutero y la Biblia del Rey Jacobo. Pero la Biblia del Rey Jacobo, por ejemplo, no utilizó solamente la edición de Erasmo, sino también utilizó la edición de Stephanus. Entonces es una edición un poco más ecléctica en el sentido de que, o más incluyente en el sentido de que utilizó diversas ediciones del Textus Receptus. Este Textus Receptus es el que sirve como base fundamental de las Biblias cristianas que nosotros tenemos hoy en día. La mayoría de las traducciones bíblicas, tanto en Europa durante la época de la Reforma, como las traducciones bíblicas con las que contamos nosotros hoy, y por supuesto Reina Valera 60, tienen que ver con el Textus Receptus.
Si bien es cierto que hay algunas diferencias entre ellas, no son tan fundamentales y comparten bastante información, o sea, son realmente una familia muy unificada en cuanto a la transcripción o copia de esos documentos. Algunos manuscritos que tienen un contenido importante de texto masorético son los que encuentran allí en pantalla. El Códex de Leningrado, el de Alepo, el del Cairo, el Petropolitano y el Profético Petropolitano. Entonces, tienen allí una referencia de más o menos en qué fecha fue escrito y algunas de las diferencias que se encuentran entre unos y otros, pero también contienen texto masorético. Bueno, y entonces digamos que aquí ya vamos finalizando esta primera fase. Lo que voy a hacer enseguida es que voy a suspender la grabación para grabar enseguida un segundo video, porque les he mencionado que es necesario proyectar algunos videos de una tercera persona, entonces probablemente al subirlo a YouTube presente reclamaciones por derecho de autor, y si es así, pues entonces se nos cae todo el video. Voy a suspender esta grabación y comenzamos con la siguiente.